Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas en ella, Señor, y te pido que nos ayude a tener un corazón dispuesto, un corazón sensible, arrepentido, no endurecido, Señor, para poder atender a esta palabra, glorificarte y vivir de acuerdo con la fe que profesamos tener, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Te pido que quites cualquier cosa que esté de más, Señor, que vaya a decir, para que solamente tu palabra entre en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, que nos revela tanta enseñanza, Señor, para esta vida. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, empezamos entonces este pasaje que podríamos pensar que es distinto al pasaje anterior, distinto a lo que habíamos estado viendo, pero ambos pasajes nos describen a dos personas que se están preparando para la etapa siguiente. En el pasaje anterior vimos como alguien con astucia sí estaba preocupado de lo que le iba a acontecer. Y aquí tenemos una historia distinta, en donde un hombre rico no se preocupó acerca de su destino, se preocupó de disfrutar de los placeres y deleites del mundo. Y por otro lado tenemos un contraste con un personaje que se llama Lázaro, un mendigo, que habiendo sido afligido en esta vida, él fue recompensado por Dios y pudo tener descanso y consolación en la vida siguiente, por decirlo así, en la siguiente etapa. Pero quiero aclarar un punto muy importante que a lo mejor este pasaje nos puede llevar a pensar de forma equivocada. Podríamos pensar que como Lázaro era un hombre pobre y atormentado, fue recompensado, podríamos pensar que el hombre rico, por haber tenido una buena vida, por haber tenido una buena situación económica, fue castigado. Pero el pasaje no nos está hablando de que el hombre rico era malo por ser rico y que Lázaro era bueno por ser pobre. A veces solemos entender esas como imágenes o esas como esas asociaciones, pero no son del todo correctas, porque recordemos que la salvación finalmente es por fe y la fe se manifiesta en el diario vivir. ¿Y nosotros qué podemos ver aquí y entender de esta historia?
que tanto Lázaro como el hombre rico en vida no vivieron separados el uno del otro. Lázaro estaba a la puerta de él. Y no digamos que el hombre rico no tenía idea quién era él, porque cuando estaba en el lugar de tormento reconoció exactamente quién era Lázaro. Y dijo, envía a Lázaro. Entonces, él estaba consciente de que había un hombre padeciendo en vida a la puerta de su casa. Hasta sabía su nombre. Pero la historia nos cuenta que este hombre rico no hizo nada por Lázaro. No tuvo compasión de él. No compartió de lo que tenía. Y vemos cómo él se dedicó a disfrutar de los deleites de este mundo. Todos los días comía un gran banquete, mientras que Lázaro anhelaba poder comer siquiera las migas que cayeran de la mesa. Entonces, esto nos habla mucho de esta persona, el hombre rico. No era un tipo solamente que tenía dinero y se murió, era un hombre totalmente lejos del Señor. Era un hombre que no tenía compasión por los demás. Y en vez de pensar en las necesidades de otros, él pensaba solamente en sus necesidades. Y por alguna razón podemos pensar que Lázaro era un hombre piadoso, porque terminó siendo consolado por el Señor y fue llevado al lugar de descanso. Entonces, también debemos considerar que Lázaro debió haber sido alguien que a lo mejor sí sufrió en esta vida, pero seguramente él había puesto su esperanza en el Señor y recibió su recompensa. Entonces, el hombre rico fue un hombre que descuidó, no aprovechó esta vida, no aprovechó lo que Dios le había dado y se dedicó solamente a pensar en sí mismo. Ese es el segundo punto que vamos a desarrollar el día de hoy. El hombre rico fue un hombre que se dedicó a pensar solamente en su propio contentamiento y en nadie más. No solo porque no pensó en Lázaro, sino que tampoco pensó en su familia. Pero Miguel, ¿qué estás diciendo? Aquí dice, claro, en el pasaje, que cuando él ya finalmente entendió que estaba en un lugar de tormento, eh, pensó en su familia. Sí, pero es interesante que este hombre conocía a los profetas, conocía a Moisés, sus hermanos también, porque el mismo Abraham les dice, no voy a mandar a nadie que les vaya a hablar desde el otro mundo. Si ellos quieren escuchar, tienen a Moisés y tienen a los profetas. Pero este hombre, recién ahora, empieza a pensar, pudo haberlo hecho antes, pudo haber enseñado a sus hermanos, a su familia, a vivir en el temor de Dios, más no lo hizo porque tenía otras prioridades. Por lo tanto, podemos asumir que la familia de este hombre era igual que él, va alejado de los valores de Dios, no tenían temor de las cosas de Dios, pero no eran personas que desconocían a Dios, no eran personas que nunca habían escuchado. Ellos eran judíos, igual que el hombre rico, por lo tanto eran hijos de Abraham, pero no heredaron la promesa del eterno descanso, porque no fueron fieles ni temerosos a Dios. Estas personas sabían, y ninguno de ellos en su vida temieron al Señor. El hombre rico, pese a su tormento, siempre pensó en Lázaro como un siervo. A pesar de estar en el lugar donde estaba, dice, envía a Lázaro para que me sirva. Y después le dicen, no, no se puede. Bueno, entonces envía a Lázaro para que vaya y les hable a mis hermanos. Como que Lázaro estuviera para los mandados de él todavía. Lázaro ya estaba descansando y este hombre rico no podía aceptarlo. Y otra cosa que llama mucho la atención de aquí y recalca más la idea de que este hombre no estaba ahí donde estaba por haber tenido riqueza, sino que estaba ahí por haber vivido en pos de las riquezas, porque dice que necesita que vaya alguien desde los muertos y le hable a su familia para que ellos se arrepientan. ¿Qué significa esto? Que él sabía que ellos podían salvarse si se arrepentían. Él entendía, sabía que la clave estaba en el arrepentimiento. Y fue justamente lo que este hombre nunca hizo en vida. Tenemos un hombre
que vivió en pos de las riquezas, que fue egoísta y pensó siempre en sí mismo, y nunca buscó al Señor, no fue temeroso de Él, ni se arrepintió de sus malos caminos. Podríamos pensar, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nosotros somos de la iglesia, somos hijos de Dios. Y podemos pensar que somos creyentes, podemos pensar que somos hijos de Dios por las circunstancias, por el lugar donde estamos. Pero tengamos cuidado. Podemos estarnos engañando a nosotros mismos, pensando que por tener lo que tenemos, por estar en una iglesia, por haber escuchado a Cristo, por haber levantado la mano, estamos listos. Pero podemos ser igual que este hombre rico, vivir en pos de deseos que son ajenos a Dios, tener otras prioridades como las riquezas u otras cosas. Podemos llevar una vida de egoísmo y solo pensar en nuestra necesidad y nadie más. Y podemos llevar una vida sin arrepentimiento, indiferente al pecado, una vida sin amor a los demás. Si estamos viviendo así, no somos diferentes del hombre rico. Por lo tanto, tengamos cuidado en confiarnos en el título de cristiano, porque eso no es lo que nos va a salvar. No nos va a salvar el llamarnos cristianos. Lo único que nos va a salvar, lo único que nos va a cambiar nuestra eternidad es haber creído en el Hijo, haber creído en Jesús. Pero creer implica un cambio de corazón. Creer no es algo que solamente se dice con la boca, es algo que repercute en nuestra vida y nos hace vivir por otros, vivir por amor al Señor. Por lo tanto, hermanos, si no hemos sido transformados, tengamos cuidado. Puede que estemos viviendo para las riquezas de este siglo y no seamos distintos del hombre rico. Vivamos para el Señor, vivamos para los demás y no para nosotros mismos. No solo pensando en que así seremos salvos, porque no somos salvos por obra, sino que porque eso es lo que agrada al Señor en el cual hemos creído. Si vivimos por fe, debemos también actuar por fe. Ese es el verdadero arrepentimiento. Esa es la verdadera confianza que tenemos en el Señor. Y ahí encontraremos nuestro descanso, tanto en esta vida como en la próxima. Eso quería compartir con ustedes. Espero que se encuentren muy bien.